Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta noche nos conectamos nuevamente a este espacio que hemos denominado Conectate. Y donde usted va a poder en este día, en esta noche, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Va a poder escudriñar a las Sagradas Escrituras. Así que vamos, antes que todo, antes que se sigan conectando más personas, vamos a orar al Señor para que el Señor sea obrando y bendiciendo esta transmisión. Así que podemos orar al Señor mientras se conectan más personas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder congregarnos a través de este medio, Dios mío. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas, Señor, esta transmisión, Señor, a Jesús. Que bendigas mi vida, Señor Jesucristo. Que me fortalezcas, Señor, para poder dar tu palabra en esta noche, Señor, y para que muchos sean edificados, Señor. Y sobre todas las cosas que haya oídos prestos, Señor, para oír, Jesús, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y dejamos todo en tus manos, Señor Jesús. Bendice a todos los que se conectan, Señor, y que esa palabra pueda ser, Señor, para salvación, para sanidad, Señor, para exhortación, para reconciliación, Señor amado. En el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, es para ti, Señor, y en tu nombre oramos y dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Vamos en esta noche a estar estudiando un tema tan importante para la cristiandad, que es la fe. Y el título de este mensaje es La fe que condena. Y vamos a comenzar a estudiar antes de llegar a lo que es el núcleo del mensaje, el centro del mensaje, que es la fe que condena. Vamos a ver tres tipos, mejor dicho, dos tipos, dos aspectos de la fe antes de llegar a este tercero, que es la fe que condena. Y en primer lugar, lo que en esta noche podemos ver, lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Una definición básica de lo que es la fe. Y dice Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de la carta a los Hebreos podía definir de esta manera lo que es la fe. Y si tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar de dos características fundamentales de la fe, que es la certeza y la convicción. Alguien que dice tener fe debe tener certeza y debe tener convicción. Debe cumplir con estos dos requisitos. Así lo definió, como les decía, el autor de la carta a los Hebreos, y después siguió desarrollando lo que denominamos en la cristiandad la galería de la fe. Vamos a ver tres componentes de la fe, como le había comentado al principio. Y el primer aspecto de la fe es la fe que salva. Es el primer aspecto que vemos esencial. Y le invito que allí en su casa pueda buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 50. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 50. Y allí vamos a leer algo de lo que es la fe que salva. Y como dice la palabra de Dios, podemos ver, yo también voy a tener la Biblia a mano para poder ver estos pasajes. Y dice en San Lucas capítulo 7, versículo 50. Son palabras de Jesús. Dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Y esto hablaba de una mujer muy especial, que en el hogar de Simón el fariseo se dirigió hacia Jesús. Y esta mujer, dirigiéndose hacia el Señor Jesucristo, se inclinó ante él y empezó a lavar, podemos decir, los pies del Señor Jesucristo con sus lágrimas. Entonces fue una actitud de adoración, una actitud de postración. Y no solamente enjugaba con los pies de Jesús con sus lágrimas, sino que también derramaba un perfume tan especial allí sobre el Señor Jesucristo. Un encuentro que marcó y que produjo un antes y un después en la vida de esta mujer. Y la escritura dice que al finalizar este encuentro, Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces acá podemos ver la fe directamente actuando para salvación. Jesús no solamente se sintió agradecido por lo que esta mujer hizo por él, sino que no solamente se sintió agradecido, sino que la bendijo de tal manera que le dio salvación. Tu fe te ha salvado, le dijo. Y esta es la fe que salva, la fe puesta en Jesús. Porque podemos poner la fe en diferentes cosas, pero solamente poniendo la fe en Jesús es la fe que salva. Después, Hebreos 12:2, usted puede buscarlo allí, Hebreos 12:2, se lo leo, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el ideador de todo. Jesús es el que consumó allí en la cruz del Calvario la fe. Por eso Jesús es el autor de la fe. Jesús comenzó a predicar sobre la verdadera fe, que era la fe en Jesucristo como Mesías. Y allí comienza su autorío con sus enseñanzas allí en la tierra de Israel. Y finaliza en la cruz del Calvario, cuando él dice: consumado es, la obra está hecha. Allí consumó la fe. La fe de la cual nos habla el libro de Romanos, cuando dice: cerca de ti está la palabra y también en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, consumó la fe al morir en la cruz del Calvario y afirmó esa fe poniendo otro fundamento, que es el fundamento de la resurrección. Y como dice Pablo: si Cristo no hubiese muerto, resucitado, vana es nuestra fe. Efesios 2:8 también podemos leer otro texto que habla sobre la fe que salva. Y dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, por medio de la fe, como les decía, en Jesucristo el Señor, es que somos salvos. Por medio de la fe alcanzamos salvación. Dios, de su gracia, que significa su favor inmerecido, nos dio de la misma, nos concedió salvación. Pero individualmente solo podemos alcanzar salvación si ponemos la fe solamente en Jesucristo. No la fe en María, no la fe en los apóstoles, no la fe en los diferentes santos que por tradición tenemos como el centro de nuestra fe, sino que es Jesús.
Segundo aspecto de la fe es la fe que sana. Habíamos visto la fe que salva. En segundo lugar vemos la fe que sana. Y dice Hechos 14, desde el versículo 8, Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Esa es la fe que sana. Dice la escritura que Pablo vio los ojos de este hombre y vio no solamente físicamente a este hombre, sino que lo vio espiritualmente. Podemos decir que Pablo hizo una resonancia magnética de este hombre cuando lo vio y vio lo más profundo del corazón. Dios le permitió ver lo más profundo del corazón de este hombre, y en lo más profundo de este hombre había fe para ser sanado. Era un cojo de nacimiento, dice. Y nosotros pensamos, ¿qué fe podría haber tenido una persona que de nacimiento estaba paralizada prácticamente, un cojo de nacimiento? ¿Qué fe podía tener una persona así? Pero sin embargo, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Dice Jesús en su palabra que si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: quítate y échate, y esto se realizaría. Tal vez la fe de este hombre era una fe como un grano de mostaza, una fe pequeña, pero fe al fin. Por tanto, te digo que si tú estás enfermo y necesitas ser sanado, un tamaño de fe, el tamaño de un grano de mostaza, puede alcanzar, es muy pequeño el grano de mostaza, puede alcanzar para que tú alcances sanidad de tu cuerpo enfermo. Isaías 53:14, podemos leer en Isaías 53:14, Isaías 53:4 y 5, donde nos habla de la fe, nos sigue hablando de la fe que sana. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga hemos sido nosotros ya curados. De la cruz emana sanidad. De la cruz emana sanidad para los cuerpos enfermos. De la cruz del Calvario emana lo que tu cuerpo y mi cuerpo enfermo necesita. Allí está la respuesta a todo. Marcos 5:34. Marcos 5:34. Usted lo puede buscar allí. Marcos 5:34. Nos dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fue la mujer que fue sanada de aquel flujo de sangre. 12 años llevaba esta mujer con el flujo de sangre. Y quedó sana de un momento a otro, porque la mujer dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y no solamente fue salva, sino que fue sana. Y Jesús conocía que era como un azote para esa mujer. Porque esa mujer, según las leyes judías, al tener esta complicación, había sido excluida del pueblo de Israel. Era mirada en menos. Pero sin embargo, esta mujer sabía
que Jesucristo podía sanarla, que Jesucristo podía librarla. Y así fue. Jesús lo hizo. Tal vez tú estás siendo azotado en esta noche. Es un azote. Tal vez estás siendo azotado en tu familia por los problemas que tienes, familiares. Estás siendo azotado por la enfermedad. Estás siendo azotado en el área económica, en el área que sea. Tu mente está siendo azotada con pensamientos de suicidio. Pero Jesús viene a traerte sanidad. Y ahora en esta noche hemos hablado de dos aspectos que conocemos. Y ahora vamos a entrar y vamos a profundizar en el tema de este estudio, en el núcleo, que es la fe que condena. El tercer aspecto, porque escuchamos mucho hablar sobre la fe que sana, escuchamos un poco menos hablar sobre la fe que salva, pero no escuchamos hablar de la fe que condena. No tenemos el registro en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la fe condena. A tal punto hemos llegado que hablamos de fe y la fe se confunde con el positivismo, con el buen deseo que puede haber en mi corazón, mi mirada viendo las cosas positivas. Sin embargo, hay un tercer aspecto, y es el aspecto que rige también para este tiempo. Y te invito a que busques en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Y puedes acompañarme a la lectura allí. Hebreos 11, 7. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y llama la atención esta expresión que utiliza el autor de la carta a los Hebreos, refiriéndose a Noé. Y por esa fe condenó al mundo. Y vamos a ver diferentes características. Y si tenemos que hablar de Noé, el contexto nos habla de algo muy importante. Nos dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Se anunció un diluvio y el diluvio mejor dicho, no se había producido un diluvio antes. Solamente un rocío que emanaba de la superficie. Entonces Noé comenzó a anunciar que venía un diluvio, que iba a llover desde el cielo. Los hombres se burlaban, seguían su vida, había pecado. Los ángeles de Dios, entendemos ángeles ya que se habían revelado, habían descendido a la tierra a tener relaciones sexuales con las mujeres de la tierra. Y habían dado lugar a una nueva raza que era la raza de los gigantes. Pero sin embargo Noé en ese tiempo comenzó a preparar el arca con temor, dice, esperando el momento del diluvio, el momento del juicio de Dios sobre esta tierra. Porque fue un juicio de Dios. Dios terminó allí con todos los habitantes de la tierra. Y solamente algunos animales y la familia de Noé, que fueron 8, fueron los que entraron al arca. Los demás no creyeron. Y dicen los teólogos que Noé predicó durante 120 años después que recibió esta palabra de Dios. Pero sin embargo nadie creyó. Y vino. Y vino el diluvio. Y vino el juicio de Dios. Por tanto, la fe que condena, si la podemos definir de alguna manera, y si usted puede apuntar, puede escribir, le gusta escribir tal vez allí, puede apuntar esta definición. La fe que condena es la fe que anuncia, practica,
y espera el justo juicio de Dios. Esa es la fe. Vuelvo a repetir, la fe que condena es la fe que anuncia, que practica y espera el justo juicio de Dios. Ese es el tercer aspecto de la fe del cual muy poco se habla en este tiempo. Primera de Pedro 2:5, usted puede buscar allí, puede acompañarme en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Le invito a que busque allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue considerado un pregonero de justicia, alguien que anunció el juicio de Dios, el justo juicio de Dios durante 120 años. Y dice la Escritura que Dios no perdonó al mundo antiguo, porque el Señor dijo: no contenderá mi espíritu más con el hombre, sino que ya sus años serán acortados y serán 120 años. Una generación que no iba a vivir más de 120 años. Estamos hablando de los comienzos, de las primeras historias que encontramos. Usted puede leer Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, ya nos habla de la historia de Noé. Pero Noé fue un pregonero de justicia. Noé habló del juicio de Dios. Y esto llevó a que no le creyeran a él. Porque si usted hoy habla del juicio de Dios a otros, le puedo asegurar que son muy pocos los que van a creer. Le puedo asegurar que son muy pocos los que van a escuchar su mensaje. Porque la gente quiere escuchar palabras bonitas, cosas lindas, pero de ninguna manera quiere escuchar que esta pandemia que ha venido sobre este mundo es un juicio de Dios. Y muchos cristianos aún se retraen de esto y se niegan a considerar que esta pandemia es un juicio de Dios. Dios ha permitido esto. Yo recuerdo una profecía, antes que se suspendieran los cultos, una profecía que hubo durante una reunión que tuvimos en la iglesia de Filadelfia, la cual decía: va a haber un avivamiento, pero antes viene juicio sobre esta tierra. Habló del mundo. Viene juicio sobre este mundo. Como iglesia nos preparamos, oramos, porque sabíamos que venía esto. Una hermana se acercó un domingo a hablar conmigo y dijo que iba a haber muchos muertos. Y todo esto se cumplió. Todo esto se cumplió. Y algunos que no creían después terminaron reconociéndolo. Dios nos advirtió de esto. Ahora yo te pregunto, ¿en tu iglesia te advirtieron de esto? Tú que vas a una iglesia acá en la provincia de San Juan, ¿te advirtieron de esto? Porque yo vi muchos posteos a través de internet, antes de que esto comenzara, de que el año 2020 iba a ser el mejor de los años. Iba a ser un año de gran bendición, de gran cosecha, de gran prosperidad. Sin embargo, juicio vino. Noé fue un pregonero de justicia. Y cuando hablamos del juicio de Dios, muy pocos quieren escuchar este mensaje. Isaías 61:2. Busquen Isaías 61:2. Isaías 61:2 dice: estas fueron palabras del profeta Isaías, posteriormente leídas por Jesús en el comienzo de su ministerio. Isaías 61:2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando Jesús lee al profeta Isaías, Jesús no leyó esta parte y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús había venido a esta tierra con un propósito. Y Jesús, si bien es cierto, enseñó mucho de lo que tiene que ver con el infierno y de todo esto, no era su tarea primordial anunciar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque iba a comenzar una nueva etapa después de la muerte de Jesús y resurrección. Y esa nueva etapa que iba a comenzar iba a ser a partir de Pentecostés. Entonces, esta tarea de predicar el día de la venganza del Dios nuestro, del juicio de Dios, iba a ser de la iglesia. Y después vemos a Pablo, a Pedro, hablando del juicio de Dios, hablando de que un día Dios iba a juzgar a todos los hombres. El autor de la carta a los Hebreos dice, porque está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. A partir de Pentecostés, una de las tareas de la iglesia es hablar de fe, pero no solamente de la fe que salva y de la fe que sana, sino también de la fe que condena. Es deber de la iglesia hablar de esto. Y si, como les decía, la iglesia, la fe que condena, como les había dicho en la definición, es la fe que anuncia, practica y espera el justo juicio de Dios. Hemos citado pasajes que nos hablan del anuncio del juicio de Dios. Pero, ¿cómo la iglesia puede llegar a practicar correctamente el juicio de Dios o la justicia de Dios? Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Presta atención a esto. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En primer lugar, estos pasajes de ninguna manera están prohibiendo el juzgar, como muchos enseñan, que dicen que no hay que juzgar, y se van y dicen que no hay que juzgar, que no hay que juzgar, que no hay que juzgar. Y mientras en eso que no hay que juzgar, vienen, predican herejías, hacen mercadería de la gente, hay que practicar el juicio que Dios establece de la manera correcta. Y la manera correcta para empezar a practicar el juicio de Dios es mirarnos a nosotros mismos antes. Dice, y ver qué hay en nosotros. Porque tal vez estamos mirando la paja en el ojo ajeno. Estamos mirando el pecado, el error ajeno, y sin embargo nosotros pecamos. Y estamos en el mismo pecado. Entonces, es tan interesante que nos tenemos que ver a nosotros mismos primero cómo estamos para poder ver bien hacia afuera
Porque claramente dice que si yo no veo bien hacia adentro, menos voy a ver bien hacia afuera. Y termino siendo un hipócrita. Entonces, en primer lugar, la Biblia no prohíbe juzgar. Y en segundo lugar, establece el método para juzgar. Y es haciendo una mirada primeramente hacia uno mismo. Y si en uno mismo están las cuentas arregladas con Dios, estoy bien con el Señor, recién yo puedo ir y juzgar a otro. Juzgar quiere decir marcarle, confrontarle con su error, con su pecado y decirle que está mal lo que está haciendo. Entonces, la iglesia debe practicar el justo juicio de Dios. Pablo le dice a los corintios, ustedes en vez de lamentarse por el pecado, que alguno de allí había un miembro de la iglesia que tenía a la mujer de su padre como amante, que era su madrastra, y no habían hecho nada los corintios. No habían, y Pablo les recrimina todo eso y les dice, en vez de haber corregido la situación, de haber tomado medidas, ustedes están envanecidos, les dice Pablo. Y les dice, yo ya he juzgado a este hombre, dice, y ruego que quiten a ese perverso de entre ustedes. Pablo practicó el juicio de Dios. Esa es la manera correcta. Repito, que quede bien claro. La Biblia nunca prohíbe juzgar. Nunca prohíbe juzgar la Biblia. Y en segundo lugar, establece un método para poder juzgar. Y es mirarnos a nosotros mismos antes y ver si no hay cosas que le desagradan a Dios en nosotros y recién mirar hacia afuera. Después, vamos a ver Juan 7 y vemos a Jesús enseñándole a los religiosos la manera correcta de juzgar. Jesús les enseñó en Juan 7, 21, a partir del versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 21. Y dice la Escritura, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué sucedía? Todo varón nacido debía ser circuncidado al 8º día, a los 8 días de haber nacido. Pero había un problema, que muchos cumplían ese 8º día y juntamente con el día de reposo, o sea, el 8º día caía en día de reposo. Y ellos en ningún momento detenían la circuncisión, sino que seguían circuncidando. Pero a Jesús lo criticaban porque él sanaba los enfermos en el día de reposo. Y le dice Jesús, pero si ustedes trabajan en el día de reposo, ustedes por no violar la ley de Moisés hacen la circuncisión y me dicen a mí que yo he sanado a un enfermo. Por favor. Y otra versión de la Biblia dice, no juzguen superficialmente, les dice. Juzguen con justo juicio. No según las apariencias. Acá se cumplía eso, que querían sacar la paja en el ojo ajeno, que obviamente no existía en Jesús porque no hubo pecado nunca en él. Y había una viga terrible en sus ojos. Y es una característica de la religiosidad también. Querer
imponer cosas que ellos no practican. Querer imponer cosas que ellos no practican realmente. Es delicado. Yo una vez escuché, pertenecía a un grupo de trabajo, a un ministerio, en la iglesia que me congregué anteriormente. Y bueno, es larga la historia, pero en resumidas cuentas hubo un problema eh, de todo tipo y una de las cosas que estaba involucrada era la doctrina y yo decidí salir de allí con otros hermanos. Y después uno de ellos empezó a llamar porque le empezaron a preguntar primeramente a él qué iba a pasar con esta gente, con estos hermanos, ancianos, pastores que ya no pertenecían a la congregación, qué iba a hacer con ellos. Y no, dice, lo que pasa es que no te hagas problema, los vamos a llamar nuevamente. Lo que pasa es que no se quieren someter a la disciplina. Y la persona que expresaba esto, que no nos queríamos someter a la disciplina de ellos, era un prestamista corrupto, ilegal. Y él era el que quería disciplinar, el que promovía la disciplina. Hipócrita, hijo del diablo, de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús a los religiosos. Así como había religiosos en este tiempo, como hay religiosos en este tiempo, había en aquel tiempo. Para tomar medidas disciplinarias, mi vida tiene que estar arreglada con el Señor. Es como que yo le diga a mi hijo, no tomes alcohol, y yo tengo alcohol en mi mesa. Es ridículo, es realmente... Bueno, de esto hablaba Jesús. Juzgar con justo juicio. A tal punto, Pablo reaccionó ante algo que había sucedido en su vida, que lo criticaban por su ministerio, prácticamente no lo querían recibir en una de las iglesias. Y Pablo dijo en un momento, viendo a esas personas y la calidad de personas que eran y que eran personas que calumniaban, les dijo, nadie desde este momento me moleste más, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Así que la iglesia debe practicar el justo juicio de Dios, pero de la manera correcta, como lo estamos explicando en esta noche. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice en adelante. Estas son otras versiones. Esta es la nueva traducción viviente, lo voy a leer yo, pero usted siga la Reina Valera o si tiene la nueva traducción viviente lo puede hacer. Romanos 2, capítulo 1, versículo 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Pablo dice, se acerca el día de la ira, se acerca el momento del juicio. Pablo era una persona que esperaba el juicio de Dios.
porque él esperaba la venida de Cristo, esperaba el arrebatamiento de la iglesia, y él sabía claramente que cuando la iglesia fuese arrebatada, el juicio de Dios se iba a desatar sobre este mundo. Entonces vemos que no solamente se debe, porque comienza hablando de cómo practicar. Es muy similar lo que Pablo enseña a lo que Mateo también enseña en el capítulo 7. Porque si yo juzgo a otro y lo condeno, y yo hago lo mismo, yo me estoy condenando a mí mismo. Como dicen, cuando yo señalo con un dedo, tengo que tener cuidado, porque hay otros 3 dedos que apuntan hacia mí. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Y dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Lo que está sucediendo sobre este mundo no es para que este mundo, no es que Dios está gozando y quiere destruir a todos, no. Quiere que el mundo se arrepienta, quiere llevar al mundo al arrepentimiento. Pero hay terquedad y la gente se niega a abandonar su pecado. Y va acumulando un castigo terrible. ¿Por qué los israelitas tardaron tanto en conquistar la tierra prometida? Usted me va a decir, en primer lugar, que es porque se desobedecieron y estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, y es cierto. Pero hay otra cosa, que Dios no les entrega la tierra antes, porque dice Dios, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Los habitantes de Canaán estaban acumulando pecado sobre pecado, hasta que llegó el momento que Dios dijo, basta, y destruyó a todos. Porque podemos llegar a pensar que Dios es un Dios destructor, asesino, que no da oportunidades. Y Canaán tuvo la oportunidad de arrepentirse. La gente, los habitantes de allá de Canaán. Pero sin embargo no lo hicieron. Tuvieron tiempo, como lo tuvo la generación de Noé. Pero se acumuló tanto pecado que dijo Dios basta. Y dio la orden para que Israel conquistara la tierra de Canaán y que destruyera a todo lo que se presentase delante de ellos. Pablo creía, practicaba y esperaba la fe que condena, porque él dice que él esperaba, se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, y será un juicio ya emitido directamente por Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé. Y esto nos habla de que Cristo descendió a las partes más profundas, descendió al Seol, al lugar de los muertos, al lugar que había para los muertos en ese momento, y le predicó su victoria a los espíritus encarcelados. Y Cristo allí les habló también del juicio de Dios, porque fue directamente
a la generación de Noé. Cristo predicaba un evangelio completo. Cristo predicaba una fe completa. Y se resumía en esto: conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe sea salvo. Conforme a tu fe seas sano. Y conforme a tu fe seas condenado. Jesús practicó esto. Y Noé esperaba, preparaba el arca con temor, esperando el juicio de Dios. Una visión del cielo, de cómo ve el cielo esto, cómo ve el cielo la fe que condena. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 en adelante dice: Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Y presta atención a esto. Ellos clamaban al Señor y decían: Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por los que nos han hecho? Es otra versión, dice, pero lo que ellos están diciendo: ¿cuánto tiempo falta, Señor, para que juzgues a este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por los que nos han hecho? Ellos clamaban, y después, si usted sigue leyendo, dice que se les dio vestiduras blancas y que se les rogó que descansasen y esperasen un poco de tiempo, porque había muchas personas que debían morir todavía por causa de Jesús y del Evangelio durante la gran tribulación. Jesús en ningún momento les dice, Dios en ningún momento les dice: no, ustedes están mal, ¿cómo van a estar pidiendo el juicio de Dios? ¿Cómo van a estar esperando la venganza, que se vengue la sangre de ellos? No, Él sabía. Y esta es la sangre. ¿Saben que en el antiguo pacto hay una sangre que clama por venganza? Que clamó por venganza. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y salvación. Y dice en una parte de la Escritura que esa sangre de Jesús da testimonio, y es mejor el testimonio de la sangre de Jesús que el testimonio de la sangre de Abel. Parafraseando un poco. ¿Saben por qué es mejor? Porque la sangre derramada por Jesús allí fue para el perdón de los pecados. Pero también esa sangre ha sido derramada en la cruz para que un día también se cumplan los juicios de Dios. Y ve que se relaciona con la sangre de Abel. Y la sangre de Abel, ¿saben por qué clamaba que se le aparece Dios a Caín? La sangre de Abel clamaba por venganza. Era una sangre que específicamente clamaba por venganza. Por eso dice la Biblia que Jesús, que el Señor derramó para el perdón de nuestros pecados. Pero la Biblia también nos habla de la ira del Cordero, del día de la venganza del Señor nuestro. Y nos habla que el Padre le ha dado todo al Hijo para que Él juzgue. Todo juicio le ha sido dado por el Padre al Hijo. Qué interesante saber esto. El justo juicio de Dios. En el cielo esperan el justo juicio de Dios. Las almas que están en este momento en el cielo, mejor llamado paraíso, que es una antesala del cielo, claman por ese día.
Mateo, capítulo 5, versículo 6. Leemos en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Las bienaventuranzas, dice Mateo 5, 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es otra versión. Porque serán saciados. Repito, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es una promesa de Jesús en las bienaventuranzas. No está mal clamar por justicia. Es parte de Dios la justicia. El juicio es parte de Dios. Hoy los tribunales que tenemos a nivel nacional, a nivel mundial, muchos de ellos han sido conformados de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y un ejemplo es los testigos que se necesitan para acreditar un hecho. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Fue legislado ya desde el principio. Dios les dio a Israel las leyes. Y entre ellas estaba lo del testigo, lo del falso testimonio también, que es parte de los procesos jurídicos. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia? Seremos saciados un día. Será saciado usted. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 1. Y vamos a ver acá algo interesante, la parábola de la viuda persistente. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando sus respuestas? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Nueva traducción viviente. ¿A cuántas personas se encontrará con fe en la tierra? Y nosotros hablamos de la fe y decimos, bueno, ¿a cuántas personas encontraremos en el camino del Señor? ¿A cuántas personas encontraremos congregándose, sirviendo al Señor? Pero acá hay una relación directa entre lo que es el juicio, la justicia y la fe. Y lo que Jesús quería decir en este pasaje es: ¿hallará gente predicando sobre el juicio de Dios? ¿Hallará gente predicando sobre el justo juicio de Dios? ¿Usted escucha en su iglesia que le hablen del juicio de Dios? ¿Usted escucha en la iglesia que le hayan hablado del juicio ante el gran trono blanco? ¿Del juicio a las naciones? ¿Usted ha escuchado en su iglesia hablar de esto? Si no lo ha escuchado, la fe que usted está escuchando es una fe incompleta. Hay falta de fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
¿Tienes fe? Jesucristo viene. ¿Pero anuncias el juicio de Dios? ¿O eres como los testigos de Jehová que estás anunciando el paraíso terrenal? Para reflexionar todo esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 1 en adelante. Presta atención a esto. Otra visión del cielo. De lo que es gente esperando el juicio de Dios y viendo ya concretado el juicio de Dios en la tierra. Apocalipsis 19:1 dice: Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Había alabanza en el cielo porque la iglesia apóstata había sido destruida. Escuche bien, había alabanza en el cielo. Nosotros cuando se destruye, pasa algo en una iglesia, entre comillas, donde se ha estado engañando a la gente, donde se ha estado... hay una tristeza en nuestro corazón por todo esto. Como si engañar a la gente fuera algo menor. Qué delicado esto. Dice que ellos festejaban porque la gran prostituta, que es la iglesia apóstata, y que tiene como centro Roma, la iglesia católica, apostólica, romana, es la gran prostituta, o la gran ramera, como la llama la Reina Valera en 1960. Bueno, había alegría en el cielo. Había alegría. A nosotros nos choca tanto cuando escuchamos algo así de tantas iglesias. Es más, le digo algo, personalmente, a título personal esto. Hay una iglesia que llegó hace años acá a nuestra provincia y se ha expandido por todas las provincias, por todo el país, que es la iglesia que tiene como lema "Pare de sufrir", o Iglesia Universal del Reino de Dios, donde hacen un comercio impresionante de la fe. ¿Sabe qué? A mí si esa iglesia se desarma, me daría alegría en mi corazón que esa iglesia se desarmara, entre comillas, iglesia, porque eso es una secta. Nos tendría que dar alegría que cayera algo así, porque ese tipo de sectas, instituciones o como le quiera llamar, se está cobrando la vida espiritual de muchas personas. Está enviando a muchas personas al infierno. Porque el hacer comercio de la fe con ellos es lo menos. El destino es el infierno. Porque son guías ciegos de personas ciegas. Y si un ciego guía a otro ciego, ya sabemos el final de la historia. Y él dice alegría. Y son 4 aleluyas que se dan en el cielo. Después se habla de la destrucción de Babilonia, del sistema mundial que después que va a regir, o el nuevo orden mundial. Hay 4 aleluyas ahí en Apocalipsis. Aleluyas desde el cielo. Que podamos tener una visión celestial de las cosas. Más allá que nosotros seamos seres humanos, que podamos ver las cosas como personas espirituales. Hay gente que está siendo engañada.
Por Cristo somos justificados, o por Él seremos condenados. O Cristo un día nos entregará la corona de vida, o la corona que nos corresponde en el tribunal de Cristo, o Cristo en un día nos dirá, apártate de mí, nunca os conocí, hacedor de maldad. ¿En qué se basa esta condenación? ¿En qué se basa esto? Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan, capítulo 3, versículo 19. Usted lo puede buscar allí. Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esta condenación es sencilla. La luz de Dios llegó al mundo, hablando de Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal odian la luz. ¿Odias tú la luz? La luz de la palabra de Dios cuando te alumbra. ¿La odias? ¿Te molesta? ¿Te enoja? Yo he visto esto en la práctica. Cuando una iglesia alumbra cada vez más, la iglesia en muchos casos pierde miembros. Porque empiezan a aparecer los que no quieren ir a la luz y los que quieren seguir viviendo de la misma manera. Los religiosos de la época aborrecieron la luz, aborrecieron a Jesús. Los religiosos de la época aborrecen a la verdadera iglesia de Cristo y no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Siempre es muy característico ver que el que ama la luz y predica de la luz se lo tenga como una persona conflictiva y que causa división. Es muy característico ver eso. Jesús fue un causante de división, porque Jesús trajo luz, pero no de la división del concepto que nosotros tenemos de división, que se rebelan contra la autoridad de la iglesia, contra la doctrina de la iglesia, la sana doctrina. Jesús fue rechazado porque él hablaba con autoridad. Él vino a traer los principios del reino. Él confrontó toda la religiosidad, alumbró como lo alumbró Nicodemo cuando vino de noche y le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo venía con una presentación, sabemos que eres maestro, sabemos que has venido de Dios, porque si no vinieras de Dios no podrías hacer las obras que haces. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Jesús alumbró. De cierto os digo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Dejemos que la luz de Cristo nos alumbre, que alumbre cada área de nuestra vida. Cuando vino Jesús alumbró el área religiosa, alumbró a los fariseos, les dijo hipócritas, ustedes predican y no hacen.
alumbró a los saduceos también, que no creían en la resurrección. Alumbró la religiosidad. Entonces la condenación es aborrecer la luz. Mateo capítulo 24 versículo 37. Mateo 24 versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, presta atención a esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es el momento de predicar del juicio de Dios, para que las personas se arrepientan, porque es el último tiempo. Y sería como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Significa que se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se divorciaban, y como ya no les venía bien nada, solamente convivían, se juntaban. Hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. La falta de entendimiento espiritual puede llevarnos a la condenación. Podemos ser condenados por este aspecto de la fe que condena. Porque mientras que Noé entendió perfectamente lo que Dios quería, los demás no entendieron nada hasta que se los llevó el diluvio. Hoy muchos no entienden nada. A muchos se les habla del arrebatamiento de la iglesia y es como si nada. Se les habla del juicio de Dios y es como si nada. Siguen viviendo de la misma manera, pensando en sus cosas, no mirando hacia el futuro. Pero eso le sucedió a la generación de Noé y se los llevó a todos. El diluvio. ¿Entiendes? ¿Entiendes tú el tiempo que vivimos? ¿Entiendes estas cosas? ¿Entiendes que vivimos un tiempo de mucha apariencia de piedad también? ¿Entiendes ese tiempo? Si no lo entiendes, estás caminando sobre la cornisa y puedes ser condenado por esta fe que condena. 3 aspectos de la fe. Y el tercero, del tercero no se habla casi. Pero es parte de la fe también. La fe predica sobre el juicio de Dios también. Y eso completa la fe, hace una fe completa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Entendiste? Tú que estás mirando esta transmisión, ¿entendiste? Que la iglesia debe anunciar, debe practicar y debe esperar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios ha comenzado por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío? Solo Noé fue hallado justo, porque fue el único que habló sobre el juicio de Dios. Y dice, fue heredero de la justicia de Dios, heredero de justicia. La justicia de Dios no es nuestra justicia.
hermanos, hermanas, amigos y amigas. El juicio de Dios es real y estamos viviendo tiempo de juicio. Le guste a quien le guste, estamos viviendo tiempo de juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Porque tú nos permites, Señor amado, anunciar todo el consejo de Dios. Y hoy hemos visto un tercer aspecto de la fe, que es la fe que condena. Señor, levanta en la iglesia pregoneros de justicia. Levanta hombres y mujeres que prediquen sobre el justo juicio de Dios, Señor. Levanta hombres y mujeres que anuncien que Cristo viene pronto y que se avecina un juicio para esta humanidad. Señor Jesús, que podamos decir como Pablo en la iglesia en Éfeso cuando se despidió de los ancianos: estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque les he anunciado el consejo completo de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a no podar las Escrituras, a predicar íntegramente las Escrituras, con todos los detalles, Señor. Jesús, obra en aquella persona nueva que está escuchando este mensaje. Concédele arrepentimiento para que sea guiada hacia ti y pueda alcanzar salvación. Señor, bendice estos momentos. Bendice a cada uno. Toca los corazones de los que no han sido salvos y abre el entendimiento de los que no entienden lo que está sucediendo. Señor Jesús, debemos predicar de esa fe que condena también, del justo juicio de Dios, y practicar el justo juicio de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le doy gracias por estos momentos que hemos podido compartir. Agradecido. Les habló el pastor Hugo Ramini y su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y recordarles que ya vamos a comenzar con reuniones. A partir del día domingo comenzamos con reuniones, con cultos, con todas las medidas sanitarias que se deben guardar y aplicar al momento. Vamos a celebrar la Cena del Señor también con las medidas sanitarias. Así que le invitamos para este domingo, usted que vive en la provincia de San Juan, que tal vez no se está congregando en ninguna iglesia, lo invitamos para este domingo a las 9:30 horas. Vamos a comenzar con los cultos y usted va a poder alabar al Señor y va a poder escuchar la palabra de Dios también, el mensaje de Dios. Así que le invitamos para este domingo a partir de las 9:30 horas, usted que vive en la provincia de San Juan. Y también vamos a hacer lo posible por poder transmitir la palabra de Dios desde el templo el día domingo para que usted que está en otra parte del país pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Agradecido a Dios por este momento y por este privilegio que Dios me ha dado de compartir la palabra del Señor con usted en esta noche. Le deseo muy buenas noches y recuerde que el sábado a partir de las 11 de la mañana seguimos transmitiendo lecciones para todos los chicos, para todos los niños. Así que si usted tiene hijos, conéctese este sábado a las 11 de la mañana y va a estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y comparta este mensaje con sus contactos, con sus amigos,
para que el mensaje del Evangelio pueda extenderse. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.